Buenos días, el día de hoy les voy a explicar cómo podemos utilizar la ecuación de la circunferencia cuando nos dan 3 puntos. En este caso vamos a tener nosotros nuestro plano y nuestra circunferencia dibujada de la siguiente manera. Este va a ser nuestro ejemplo donde podemos observar que hay 3 puntos, el punto A, el punto B, el punto C. Cada uno está localizado en ciertas coordenadas. Por ejemplo, la está en menos 1, menos 3, menos 1, menos 3. El B está en 5,5, 5 en X, y 5 en Y. Y el punto C está localizado en la coordenada 6 en X y menos 2 en Y. Entonces, en esta ecuación, nosotros tenemos 3 puntos, A, B y C, y una circunferencia que nace a partir de ellos. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la ecuación general para nosotros poder obtener los valores de D, E y F dados los puntos que tenemos. Entonces vamos a utilizar estas coordenadas para nosotros poder sustituir los valores de las coordenadas en la ecuación general. Lo primero que tenemos que hacer es eso, sustituir. La ecuación general nos dice x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Primero comenzamos con el punto A. El punto A tiene coordenadas de menos 1, menos 3. Esto lo vamos a sustituir en esta ecuación, que entonces ya habíamos comentado que siempre que tengamos una coordenada va x y luego y. Por lo tanto, x al cuadrado, en este caso x vale 1, lo elevamos al cuadrado, más 3, que en este caso es menos 3 por signo de la coordenada, menos 3, que es el valor de y al cuadrado, más d, que es un valor que vamos a buscar, que en este caso está multiplicando a x, y como dijimos, x vale menos 1, por eso es que tenemos aquí menos 1, más y, aquí está multiplicando la y dijimos que y vale menos 3, más f, que es un valor que tampoco conocemos, igualado a 0. Aquí ya sustituimos los valores del punto. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar los cuadrados y las sumas que nos pide la ecuación. Aquí elevamos el menos 1 al cuadrado, nos da 1, nos da positivo porque aquí tenemos un signo negativo, y al elevarlo al cuadrado nos da un signo positivo. Igual de esta forma, nada más que aquí tenemos 3 al cuadrado, nos da 9, y aquí ya cambia nuestro signo. Entonces nos queda 1 más 9 menos d, porque está multiplicando el signo del menos 1, y ya no se pone el 1, habíamos comentado en otros temas, en otros ejemplos, que se queda representado solamente el signo y la letra, ya no es necesario poner 1D. Después desarrollamos, aquí hay una multiplicación del menos 3 por la e y por el signo positivo. Entonces aquí tenemos que nos queda menos 3e más f, que es el número o el valor que está solito, que en este caso lo vamos a dejar representado como f, igual a 0. Lo que nos queda aquí es ordenar la ecuación. Primero vamos a comenzar con las letras, que en este caso va a ser menos d, menos 3e más f, igual. En este caso aquí hacemos la suma de 9 más 1, 10, pero como lo pasamos del otro lado de la igualdad, nos queda un valor negativo. Entonces nos queda menos 10. A esta ecuación que tenemos aquí la vamos a nombrar como ecuación 1. Después hacemos lo mismo para el punto B, nada más que ya cambien las coordenadas del punto B, que en este caso son 5,5. Igual, sustituimos los valores de la coordenada en la ecuación general, que nos dice que nos queda de esta manera: 5 elevado al cuadrado más 5 al cuadrado. Aquí, como es el mismo número, este representa a x y este representa a y. Entonces aquí tenemos x, aquí tenemos y, que como les digo, ambos valen 5,
más d que multiplica a x, que es el valor de 5, más e que multiplica a 5, que es el valor de y, más f igual a 0. Hacemos lo mismo que la parte primera que les expliqué. Elevamos al cuadrado, sumamos, ordenamos los términos de acuerdo a las letras, primero D, E, F, y al final dejamos el número. Aquí como tenemos 25 más 25 nos da 50, pero como lo cambiamos del otro lado de la igualdad, nos queda menos 50. Y a esta ecuación que acabamos de obtener la llamamos ecuación 2. Para el caso del punto C hacemos el mismo procedimiento. Tenemos las coordenadas, sustituimos en la fórmula, elevamos al cuadrado, realizamos las sumas y en este caso ordenamos. Ordenamos a partir de la D, E, F, que nos queda la misma ecuación, 6D menos 2E más F igual a menos 40, que como les comento, el 40 sale de la suma de 36 más 4, pero como lo pasamos del otro lado de la igualdad, nos da menos 40 y a esta ecuación la vamos a nombrar como ecuación 3. Ya que realizamos estos cálculos y obtuvimos 3 ecuaciones, son estas 3 ecuaciones que escribo aquí arriba: la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, que como pueden observar tienen también 3 variables que vamos a encontrar, que es el valor de D, el valor de E y el valor de F. Para comenzar a buscar estos valores, lo que tenemos que hacer es usar el método de suma y resta para poder encontrar el valor de cada variable. En este caso comenzamos con la ecuación 1 y la ecuación 2. Tomamos los valores, que aquí los vuelvo a escribir, para poder eliminar la letra F. Aquí lo que hacemos es multiplicar estas ecuaciones por 1 y por menos 1. La ecuación 1 la multiplicamos por 1, la ecuación 2 la multiplicamos con menos 1. Esto para nosotros poder eliminar la F. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar cada término de la ecuación por estos valores. Entonces la ecuación 1, que es esta, queda completamente igual porque solo la estamos multiplicando por 1 y la estamos multiplicando por un signo positivo. Entonces nos queda de la misma manera: menos D menos 3E más F igual a menos 10. La ecuación 2, que es esta que tenemos aquí abajo, esta la estamos multiplicando por menos 1. En este caso solamente cambia el signo de la ecuación, quedándonos menos 5D menos 5E menos F igual a 50. Aquí el 50 lo teníamos negativo, al multiplicarlo por menos 1 nos da 50 positivo. Y ya lo que tenemos que hacer aquí es hacer suma o resta de cada uno de los términos, quedándonos aquí, hacemos menos D más menos 5D, nos da menos 6D, menos 3 menos 5 nos da menos 8E, más con menos F, estas F se eliminan al tener signos contrarios y el mismo valor, se eliminan, y menos 10 menos 50, aquí nos queda un valor positivo de 40. Entonces este término que tenemos aquí lo nombramos como ecuación 4. Este mismo procedimiento se va a utilizar para cada uno de las ecuaciones, las vamos a ir combinando. En este caso, como les comenté, utilizamos la ecuación 1 y la ecuación 2 para eliminar el valor de F. Y nos queda una ecuación número 4. Después vamos a escribir, a evaluar la ecuación 1 y la ecuación 3. Aquí lo podemos ver ya en el pizarrón.
que en este caso utilizamos la ecuación 1 y la ecuación 3 para nosotros seguir utilizando el mismo método de suma y resta para eliminar f. En este caso realizamos la misma operación, lo multiplicamos por 1 la primera ecuación y la tercera ecuación la multiplicamos por menos 1. Aquí nos queda de esta manera: menos d menos 3e más f menos 10, que es lo mismo al multiplicarlo por 1. Y cuando multiplicamos la ecuación 3 por el signo de menos 1 y por menos 1, nos queda menos 6d, menos con menos la multiplicación nos da positivo. En este caso nos queda más 2e, más del signo positivo y el signo de menos 1 nos queda negativo aquí, menos f, igual a 40. En este caso tenemos menos 40, al multiplicarlo por menos 1 cambia a 40 positivo, y al hacer la suma o resta de estas dos operaciones, de estas dos ecuaciones, nos queda menos 7d menos 3e más 2e nos da menos e, y el valor de f al tener uno positivo y uno negativo se elimina, y al sumar menos 10 más 40 nos queda un valor positivo de 30, y en este caso nos queda esta ecuación que la nombraremos ecuación 5. Entonces ya tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, que si recuerdan las obtuvimos a partir del punto, de los 3 puntos que nos mostraron al inicio en la gráfica de la circunferencia. Obtuvimos la ecuación 4 a partir de la ecuación 1 y 2, y ahora estamos evaluando la ecuación 1 y la ecuación 3 y obtenemos una ecuación 5. Entonces ya tenemos 5 ecuaciones, las cuales vamos a evaluar. Vamos a seguir realizando cálculos. Ahora vamos a utilizar la ecuación 4 y la ecuación 5 que acabamos de obtener para poder eliminar la letra E, como se los voy a mostrar ahorita. Aquí continuamos con la explicación, que como les comentaba, acabamos de calcular la ecuación 4 y la ecuación 5, que ya las agregué aquí en la parte de arriba para tener todas las ecuaciones que hemos estado calculando. Y vamos a utilizar ahora la ecuación 4 y la ecuación 5 para eliminar la letra E. En este caso, nosotros eliminamos la letra E y nos queda solamente la letra D. En las ecuaciones de arriba habíamos quitado la letra F, y entonces ahora nos simplifica más las ecuaciones. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar nuevamente la ecuación 4 y la ecuación 5 para buscar nosotros eliminar E. En este caso hacemos la multiplicación. La ecuación 4 la multiplicamos por 1, y en el caso de la ecuación 5, si pueden observar, aquí la ecuación 4 tiene un menos 8e y en la ecuación 5 tenemos menos e. Para nosotros poder eliminar estas e, tenemos que multiplicar por un número que nos dé igual el mismo valor que en la parte de la ecuación 4. Tendríamos que encontrar un número que multiplicando a la e nos dé un valor de 8, pero en este caso que sea un 8 positivo, para poder eliminar el término. Entonces es por eso que en este caso cambia menos 8. Igual va a cambiar para cada una de las ecuaciones dependiendo de los valores que tengamos en ellas. Hacemos la multiplicación, menos 6d que multiplica a 1, menos 8 igual a 40 que multiplican a 1, nos quedaría el mismo término, la misma ecuación, y solamente cambiaría la ecuación 5, que en este caso la estamos multiplicando por menos 8, que si hacemos la multiplicación de menos 7d por menos 8 nos daría 56d, y menos e por menos 8 nos da más 8e, y aquí nosotros ya podemos eliminar este menos 8 con este más 8e, y
En este caso tenemos 40 positivos menos 240, nos quedaría solamente 200, menos 200. Entonces aquí al eliminar nosotros el valor de E, nos quedaría 50D igual a menos 200. Este 50 al hacer la operación de menos 6 más 56D nos da un total de 50D. Y de este lado de la igualdad es lo mismo, realizamos la operación y nos queda menos 200. Por lo tanto, para nosotros obtener el valor de D tenemos que despejar el 50, lo pasamos del otro lado de la igualdad dividiendo, por eso es que nos queda menos 200 sobre 50, que esto nos da un valor de menos 4. Este menos 4 es el valor de D y aquí nosotros ya tenemos nuestro primer valor de cada una de las letras. En este caso tenemos el valor de la D, que vale menos 4, y este menos 4 lo vamos a sustituir en la ecuación 4 y en la ecuación 5 para poder obtener los valores de E. Voy a borrar el pizarrón para volver a escribir la ecuación. Aquí ya sustituí, agregué en la parte de arriba, agregué que D vale menos 4, y la ecuación 4 y la ecuación 5 vamos a sustituir el valor de menos 4 donde tengamos el valor de D. Aquí primero lo hice para la ecuación 4, que nos dice que menos D menos 8 es igual a 40. Entonces sustituimos el valor de menos 4 donde tenemos el valor D. Entonces nos quedaría menos 6 que multiplica a menos 4 menos 8E igual a 40. Hacemos la multiplicación de menos 6 por menos 4 nos da 24 y los otros términos pasan igual, menos 8E igual a 40. Y aquí como tenemos términos semejantes pasamos del otro lado de la igualdad el 24, aquí como está positivo lo pasamos del otro lado restando o negativo. En este caso ya nos queda solamente menos 8E, por lo cual nosotros queremos encontrar solamente E y este menos 8 está multiplicando, por lo cual lo vamos a pasar del otro lado dividiendo. Entonces hacemos la resta de 40 menos 24 nos da 16 y lo dividimos entre el menos 8 que estaba multiplicando aquí a la E. Al hacer esta operación nos queda menos 2. Entonces el valor de E vale menos 2. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de D en la ecuación 5. La ecuación 5 nos dice que es menos 7D menos E. En este caso nos quedaría menos 7 que multiplica menos 4 menos E igual a 30. Aquí multiplicamos menos 7 por menos 4 nos da 28 menos E igual a 30. Aquí vamos a despejar el valor de E, que es lo que estamos buscando. Este 28 va a pasar del otro lado de la igualdad. Va a pasar restando, quedaría 30 menos 28. Entonces el valor de E en este caso nos da un valor de menos 2. Aquí como pueden observar es el mismo valor que ya obtuvimos. Este término es nada más para corroborar que E vale menos 2. Después lo que vamos a hacer es sustituir el valor de D y el valor de E en la ecuación 1, 2 y 3. Al nosotros utilizar estos valores en cada una de las ecuaciones, nos va a dar un resultado, el cual es el que se los voy a mostrar. Entonces quedamos que E vale menos 2.
vamos a sustituir en la ecuación 1, que es esta que tenemos arriba, que nos dice menos d menos 3e más f igual a menos 10. Aquí sustituimos el valor de d y el valor de e, nos quedaría menos que tenemos de la ecuación, menos 4 menos 3 que multiplica a menos 2 más f igual a menos 10. Aquí ordenamos la ecuación, nos quedaría 4 positivo más 6, 3 por 2, al hacer la multiplicación de menos 3 por menos 2 nos da 6, más f, esto igual a menos 10. En este caso, la única variable que tenemos es la f, por lo tanto vamos a despejar. Nuestra ecuación nos quedaría, o nuestro despeje nos quedaría como f. Estos dos términos se están sumando, pasen del otro lado de la igualdad restando. Nos quedaría menos 10, menos 4, menos 6. Estos dos términos al pasarlos del otro lado de la igualdad cambian de signo y por lo tanto al realizar esta operación nos queda un valor de menos 20. Si nosotros sustituimos estos valores en estas ecuaciones, nos da el mismo valor de menos 20. Les voy a pedir que desarrollen estas dos ecuaciones de esta forma para que obtengan el valor de f. Van a hacer esto. Estas dos ecuaciones van a sustituir el valor de d y el valor de e. Esta va a ser su asignación. Quiero que me la manden por mensaje en Edmodo. Y ya para terminar, ya obtuvimos los valores. Aquí les voy a agregar el valor de f, que vale menos 20. Y por último vamos a dejar solamente expresada la ecuación general con cada uno de los valores que ya obtuvimos. Estas son las ecuaciones que utilizamos y estos son los valores que obtuvimos. Y si recuerdan, la ecuación general, en este caso, para este ejemplo que tiene 3 puntos, la ecuación general nos dice x al cuadrado más y al cuadrado menos dx, más dx más ey más f igual a 0. Entonces lo que hacemos aquí es sustituir los valores que encontramos, que fueron d, e y f, y nuestra ecuación general para este ejemplo nos quedaría como x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, como fue negativo, nos quedaría menos 4 que multiplica x. La e también fue negativa, nos quedaría menos 2y. Y el valor de f también nos dio negativo y en este caso es 20. Esto igualado a 0 y esta sería nuestra ecuación general cuando nosotros tenemos 3 puntos y de ahí partimos de un sistema de ecuaciones de 3 variables con 3 incógnitas, desarrollamos cada una de ellas para al final obtener cada uno de los valores de d, e y f y representarlos en la ecuación general de la circunferencia de esta manera. Esta es la explicación de este tema.